soy Fernando Llopis y vamos a hablar de la interpretación, pero no de la interpretación que pueden hacer los actores. Vamos a hablar de la interpretación que pueden hacer un analista de lo que le cuenta un cliente a la hora de los requisitos de un proyecto software, o la interpretación que puede hacer un programador de lo que le puede decir alguna persona que ha interpretado lo que le ha dicho el cliente. Vamos a hablar de interpretación, vamos a hablar o vamos a introducir los conceptos básicos de lo que son las historias de usuario, ¿no? Primero, ¿qué es una historia de usuario? Es decir, vamos a empezar como decía León Felipe, vamos a contar las piedras que lo tenemos más cercano, las cosas sencillas, y luego contaremos las estrellas, las cosas mucho más complicadas, ¿no? Fundamentalmente, lo primero que tenemos que recordar es que en general los proyectos software que desarrollamos los informáticos, los proyectos software que desarrollamos directamente, nunca, o en la mayoría de los casos, casi nunca es una idea nuestra o no va a resolver nuestros problemas, sino que va a resolver las necesidades que alguna persona, los usuarios en este caso, tienen, ¿no? Es decir, es alguna persona que tiene una necesidad de mejora de un proceso y nos comenta a nosotros o nos pide a nosotros que se lo mejoremos a través de un sistema informático, ¿no? Con lo cual muchas veces nosotros tenemos que asumir que no conocemos de la misma forma el problema que ese usuario tiene. Tenemos que intentar ponernos en su lugar, pero nunca posiblemente seamos capaces de conocer toda esa problemática, ¿no? Durante muchos tiempos todas las metodologías han intentado definir modelos más o menos gráficos o más escritos donde pudieran comentar con el cliente, con el usuario de alguna forma, si le habían entendido o no. Y desgraciadamente son modelos que cada vez eran más difíciles de entender, no solamente para el cliente, sino muchas veces también para los propios informáticos, ¿no? Esos diagramas que nunca sabes si las flechas van para arriba, a la izquierda, si son doble flecha quiere decir una cosa, si es una flecha de un sentido quiere decir otra. Cada vez suele ser más complicado para entender por los informáticos, por tanto, ergo, mucho más complicado para entender por las personas que no lo son, ¿no? Con lo cual, muchas veces es las mayores preocupaciones que tenemos. Ese documento lo entendemos, no lo entendemos, pero es que además está al revés, ¿no? Es decir, son cosas que los usuarios no conocen, esos diagramas que nosotros vamos a utilizar, igual que ahora mismo ni vosotros ni yo conocéis ese alfabeto que está escrito en ese papiro, ¿no? Con lo cual muchas veces siempre se nos ha dicho que esos diagramas eran muy fáciles, ¿no? Decía, no, es que eso lo puede entender hasta un niño de 4 años. Pues bueno, pues que me traigan un niño de 4 años, como decía Groucho Marx, para que entienda esos diagramas de flujo o esos diagramas de clases que nos cuesta muchísimo de entender, ¿no? Con lo cual, esto añadía un problema adicional al modelo en cascada que os comentábamos, ¿no? Claro, y es que el análisis se hace un momento, se hacen todos los requerimientos en un momento, se generan esos diagramas y tal, y ya hay muchísimo tiempo desde que realizamos el análisis y diseño hasta que no solamente es que se inicia la programación, ¿no? Hasta que se finaliza, ¿no? Es decir, y muchas veces ese análisis, esa recopilación de requisitos y esa definición de diagramas es la única información de transmisión que hay desde lo que dijo el cliente un día hasta lo que el programador utiliza posiblemente meses más tarde, ¿no? Con lo cual, la alternativa a estos modelos tradicionales de captación de requisitos son las historias de usuario, no son dos objetivos, ¿no? Por una parte, las metodologías ágiles proponen utilizar historias de usuario y por otra parte, pues obviamente también lo que se dice es vamos a atrasar en lo posible siempre el momento de captar esos requisitos finales o hacerlo lo más cercano posible al momento en el que los vayamos a programar, porque también tenemos otro problema y es que los requisitos cambian con el tiempo y mucho más si los desarrollos son largos, ¿no? Con lo cual, básicamente, como decía Mike Cohn, las historias de usuario describen la funcionalidad de algo que es valioso para un usuario de un sistema o software. Aprovecho para recomendaros el blog de Mike Cohn, que es un blog bastante recomendable, que continuamente trae información sobre las metodologías ágiles, que yo creo que es interesante que os podáis suscribir, ¿de acuerdo? Con lo cual, una historia de usuario se compone básicamente de una descripción escrita, que de alguna forma podemos utilizar como recordatorio y que puede ser utilizado en la planificación. Contiene también esas conversaciones que nos van a permitir conocer o profundizar en los detalles de la historia. Y una cosa que también es muy importante y que muchas veces olvidamos, ¿no? Unos elementos que nos van a permitir determinar si una tarea está terminada o no está terminada, es decir, aquello que nos permite validar que hemos hecho lo que se quería hacer, ¿no? Con lo cual, la historia del usuario tiene que permitir conocer, por una parte, las necesidades que tiene el usuario y, por otra parte, los detalles que nos permitan validar que estamos haciendo lo que él quiere.
Si sois futboleros, pues podéis conocer que durante una época en el Fútbol Club Barcelona se hablaba de la MSN, que son las iniciales de los 3 jugadores, y en el Real Madrid se hablaba de la BBC, ¿no? En historia de usuarios hablamos de la CCC, las 3C, que son lo que decía Ron Jeffries de Card, Conversation and Confirmation. Se refería a 3 cosas que definen la historia de usuario. Por una parte es tarjeta, la card, ¿no? Es decir, las tarjetas es una forma muy buena para almacenar las historias de usuario. ¿Por qué? Porque no soltamos demasiado rollo. Muchas veces tendemos a ser algo literatos cuando contamos las historias, y creo que es importante ser muy concretos y específicos y centrarnos realmente en la historia, en los problemas que queremos solucionar y cómo lo vamos a hacer. Otro aspecto es la conversación, ¿no? Es decir, la conversación no es algo físico, no podemos hablar con un cliente muchas veces de sus necesidades solamente con un papel. La conversación es lo que siempre va a dar pie a generar la historia del usuario, y como igual dicen los médicos, hay que escuchar a los pacientes y verlos. Es bueno también ver y escuchar a los clientes o a los potenciales usuarios. Y por último, la confirmación, ¿no? Tiene que haber unos criterios de aceptación, ¿no? Es decir, y a ser posible, si fueran automatizados mucho mejor, ¿no? Es algo que nos permite decir cuando una historia de usuario está realmente acabada, cuando hemos acabado esa tarea o no. Con lo cual, los formatos que podemos utilizar, pues pueden ser unas tarjetas grandes para las historias de usuarios, y a veces en algunos esquemas se utilizan los famosos POSITs o tarjetas pequeñitas para destacar a veces tareas importantes que no tienen que olvidarse, o incluso para pequeñas tareas que nosotros podemos utilizar en las pizarras. El objetivo es que sean cosas muy concretas que de las que podamos entender claramente, ¿vale? Lo que es fundamental es que esa historia de usuario tiene que estar expresada en un lenguaje que el usuario pueda entender, que no nos pase como en la Torre de Babel, que pueda entender. No utilicemos dibujos muy raros, ¿no? ni esquemas muy raros, cosas que él pueda entender, y que sea que refleje de manera sintetizada lo que el usuario quiera, que lo pueda entender fácil, ¿no? Con lo cual, podemos resumir, la idea de la historia del usuario es que hay que facilitar la comunicación en todas las líneas, cliente, analista, desarrollador, o si son la misma persona. Hay que eliminar ambigüedades, pero no obviamente la duda. La duda a veces no se puede eliminar, y si la duda a veces se elimina con las conversaciones. Hay que intentar evitar los problemas de interpretación, y también siempre es bueno preguntar, como ya veremos, ¿no? Nunca hay que asumir cosas de las que no estoy seguro. Y ahora sí, a partir del próximo vídeo sí que os contaremos, en un famoso libro de historias de usuario, y historias y cuentos, pues, o historias y leyendas, pues esto va a ser historias de usuario. Nos vemos.